Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal de podcast Historias sin pretensiones. Y hoy tenemos el placer de contar con dos invitadas muy especiales, Laura Díaz y Silvia Flitsch. Ambas son recreadoras históricas, las podemos ver recreando el ejército soviético en la Segunda Guerra Mundial, Laura como enfermera y Silvia como reportera. Laura además recrea el mundo clásico y Silvia es fotógrafa. O sea, todo ello y más hablaremos con ellas en este episodio. Bienvenidas Laura y Silvia a nuestro canal. Buenas. Buenas. Bueno, pues juntas, Laura y Silvia nos ofrecerán una perspectiva única y enriquecedora sobre la recreación histórica. Para empezar, lógicamente, ¿cómo empezasteis en esto? Contarnos un poco cómo os introdujisteis en el mundo de la recreación. Venga, Laura, empieza tú. A ver, Laura. Pues lo mío, la verdad es que no hay ninguna historia épica detrás. Conocí a través de foros de rol y tal, pues conocí a un chico que se dedicaba a la recreación histórica, que luego pasó a ser mi pareja, y a través de él, pues bueno, con esto de que vas a verlo a un evento, que esto, que lo otro, que vas viendo que haces cosas, pues me empezó a picar un poquito la curiosidad, porque yo era historiadora y yo era divulgadora, pero más en plan clásico, pues lo típico, blog, redes sociales y poco más. Y bueno, pues me pareció una manera muy entretenida de divulgar. Me invitó a formar parte de su asociación, de Aburbe Cóndita, y bueno, de ahí ya ha sido la locura, porque de recrear en una época y un grupo, pues al final he pasado a recrear varias épocas y en cada una, pues bueno, divulgando lo que toca. Muy bien, vamos a hablar de todo eso. Silvia. Pues tampoco es nada épico, la verdad. Yo estoy en Castellón y estoy en un grupo de estudios de la guerra civil a nivel local y dio la casualidad de que algunos miembros recreaban. Entonces, eso y los foros que había de estudios de guerra civil, pues te invitan a ir, vas de público, te gusta y acabas haciendo fotos desde el público. Hasta que uno de ellos ya me dijo lo de, oye, ¿quieres probar desde dentro? Entonces ya empiezas a buscar cómo caracterizarte. Y en aquel momento no había opciones para mujeres en guerra civil. No había, las chicas que había no se caracterizaban de hombre o no participaban. Entonces, pues tuve que buscar un papel que pudiera dar cabida para yo poder participar y no sentirme rara. Y como me gustaba la fotografía y la historia, pues acabé aunando las dos cosas. Y fue cuando se me ocurrió lo de recrear como fotógrafa de guerra. Y a partir de ahí pues ya me metí y ya saltas al resto de épocas. Oye, y yo donde más os he visto ha sido en recreación bueno, no, al principio sí, luego ya Laura, por ejemplo, la he visto en un montón de recreaciones, por ejemplo, en Terra con los carpetanos, en Terra Carpetana, porque entrevisté a Enrique hace un tiempo. Y bueno, he visto más, bueno, a ti te he visto, Silvia, en un montón más que a ti, a tu trabajo. Sí, porque poco. Con los Durham, por ejemplo, haciendo reportajes, o sea que... Pero bueno, en vuestro papel de recreadoras históricas, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, recreáis el ejército soviético. Entre otros, sí. Entre otros. O sea que hay más versiones. En mi caso, sí. Mi papel principal generalmente es de auxiliar de comunicaciones de la Wehrmacht. Y luego ya también, como ya un proyecto particular con Gonzalo, uno de Durham, Womenland Army británica. Esos son los 3 roles que hago en Segunda Guerra Mundial. ¿Y tú, Laura? Yo en mi principal papel es de enfermera soviética, pero bueno, para el año que viene me voy a iniciar como auxiliar de comunicaciones con Silvia, que me ha conseguido engañar. Tengo ya todo el equipo en camino, así que mi desafío para el año que viene es aprender a desarrollar ese papel, ya que tengo a Silvia, que no voy a empezar de cero sola. Pues bueno, aprovecho y veo otra cara de la recreación de Segunda Guerra Mundial. Y en la Wehrmacht. Oye, y todo esto es algo bastante habitual en las distintas entrevistas que he hecho. Por ejemplo, Gonzalo también lo entrevisté y Gonzalo hacía también guerra civil. Esto es una pasta en equipación, en vestimenta, o sea, es algo, o sea, os tiene que gustar muchísimo. Sí, es que bueno, hay un componente también coleccionista a veces, bueno, sobre todo en el caso de Silvia,
más que en el mío. Hay un componente de coleccionismo, hay un componente de ir completando tu equipo. Lo normal es empezar con algo muy básico, que no tienes que gastarte tampoco mucho. Hombre, cuando si hablamos de uniformes, yo, por ejemplo, para estrenarme como enfermera soviética no me quedó otro remedio que comprarme un uniforme completo, porque ellas entraban en batalla. Pero ahora, por ejemplo, para iniciarme como auxiliar de telecomunicaciones de la Wehrmacht, pues puedo iniciar con algo básico que no me supone demasiado desembolso, y luego la gracia, para mí al menos, está en ir completando, en ir mejorando, en ir buscando otros papeles, y entonces así es como vas también aprendiendo y completando poco a poco el equipo. Pero vamos, sí, es una pasta, es un hobby caro. Hay gente que desde el primer momento se puede permitir un equipo completo, otras personas empiezan con papeles humildes de civil y poco a poco van evolucionando, cada uno nos apañamos como podemos, pero vamos, sí, es un hobby que tienes que estar dispuesto a gastarte dinero. Sobre todo si, en el caso sobre todo masculino, si quieren hacer de soldados, pues ya tienen que pensar en armas, en cosas así, y se dispara mucho, nunca mejor dicho. Y sobre todo por una cuestión lógica, vamos a ver, os basáis en el rigor histórico. O sea, vamos a ver que no es cuestión de poneros cualquier historia, con lo cual eso también lleva un proceso de investigación que ahora comentamos, porque en otros casos, pues siempre ha salido el tema del cine, ¿no? Generalmente para criticarlo, pero bueno, pero el tema del cine. Pero vosotras con el ejército soviético, por ahí, vale, de la Wehrmacht, tenéis un montón de documentación gráfica y cine y películas. No. No, para mujer no. Porque tanto el cine como la literatura se ha volcado mucho más en el papel del hombre. Claro, entonces es más lo que es la batalla, lo épico, la guerra en sí. Y el papel de la mujer siempre ha sido algo secundario de relleno. Es más, uno de los uniformes más repetidos por algún motivo suele ser el de auxiliar de las SS, y el que te venden, digamos, el que tienes acceso fácil a él, porque encima es barato, está mal. Es de un color verdoso, como si fuera el uniforme de masculino, y en realidad era gris ratón. Y claro, ahí ya tienes que morir a sastres que se han especializado en mujeres en concreto, son rusas, bielorrusas, polacas, o sea, no son ni de aquí. Y a fuerza de hablar con ellas, vas ampliando, vas documentándote, ellas tienen acceso a lo mejor a uniformes originales y los llegan a reproducir, y entonces desembolsando 3, 4 veces más que lo que te costaría ese uniforme en una tienda barata, consigues lo que quieres. Pero no, al final no es fácil porque de mujeres prácticamente no hay documentación. Tienes que recurrir a las fuentes originales y a las pocas fotos que había, porque encima estaba prohibido, en el caso de las alemanas, por ley estaba prohibido fotografiarlas mientras trabajaban. Entonces, pues son 4 fotos de propaganda y 4 fotos que ellas se hicieron en álbumes privados particulares que han aparecido y poco más. ¿Y esto sucedería también, por ejemplo, con cuerpos occidentales, en el sentido británicos, americanos, o esto es más? Ahí no lo tengo tanto yo estudiado. Sí que es verdad que a la mujer en el ejército americano se la usó muchísimo como propaganda. Entonces sí que hay muchísimas fotos de ellas. Los alemanes también no quedaba bien que por un lado te estuvieran vendiendo que la mujer tenía un rol muy familiar, muy levantar el país con la familia prácticamente, y al mismo tiempo tener a esas mujeres trabajando. Entonces, hasta hace relativamente pocos 20 años o 30 años, prácticamente no se tenía constancia de que esas mujeres habían realmente trabajado en el ejército, porque a la hora de escribir sus logros en documentación hablaban como camaradas en general. Los propios oficiales escondían que detrás de esos papeles estaban, o sea, de esos trabajos había mujeres. Y ya, por suerte, pues desde los años 80 ahora ha habido más historiadores que han profundizado en el papel de la mujer. No muchos, pero los hay. Pero aún así intentaban que no se supiera. Con lo cual, todo el proceso de investigación que se lleva en la recreación histórica, en este caso, es mucho más complicado por la escasez de fuentes, ¿no? Ya no son tan biográficas, porque tampoco me estáis contando que tampoco las hay escritas, ni... Es un poco... Sí, sobre todo cuando quieres meterte un poco más en la vida cotidiana de estas mujeres, lo que decía Silvia, más allá de las fotos de propaganda que hay. Por ejemplo, en el caso de la mujer soviética, una vez que termina la Segunda Guerra Mundial,
estas mujeres vuelven a sus casas a cuidar de sus hijos y no se habla de ellas ni se las menciona hasta que algunas, en los años 80, 90, ya siendo abuelitas, empiezan a escribir sus propias biografías reivindicando un poco, oye, que estuvimos allí y nadie lo dice. Pero, y aparte de eso, es que tampoco hay, casi todas las fotografías que hay son de propaganda. Las leyes, la legislación, luego es muy difícil encontrarla y entenderla. De hecho, hace poco estuvimos Silvia y yo debatiendo sobre el uso de las boinas que usaban las soviéticas, ¿no? Las boinas azules, y sacas una línea de aquí, una línea de allá. Oye, mira, acabo de encontrar esta foto fechada en tal sitio, y de ahí ya nosotras fuimos sacando deducciones de en qué años se usaba esa boina, ¿no? Pero no encuentras un reglamento que tú digas, es complicado, o sea, tienes que rebuscar muchísimo y encima casi siempre te tienes que ir a Yandex a buscar en ruso, porque claro, en español y en inglés casi nada, no, en español nada, y en inglés poco, así que te tienes que ir a buscar en ruso y andar con traductores y bueno, pues es un pifostio, pero bueno, en el fondo pues pasamos muchas horas, Silvia y yo, enredadas en estas historias y nos lo pasamos bien. Tienes también la desventaja de que, igual que el ejército alemán sí que era mucho más cuadriculado a la hora de hacer reglamentación, existen, o sea, buscando acabas encontrando los reglamentos para mujeres. En el caso soviético no. En el caso soviético son muchas órdenes diarias y no todas están hoy en día accesibles. Entonces, es una a una hasta que encuentras alguna normativa o alguna orden de un día puntual en el que de golpe nombra algo que te hace entender que están hablando de mujeres. Yo qué sé, una cosa que me resultó curiosa fue que ordenaron en la reglamentación, te ponen la orden de llevar la pastilla de jabón cada soldado la suya. En el caso de las mujeres sale una orden después en la que te indica que las mujeres tienen que llevar 2 pastillas de jabón porque se supone que se lavan más. Y claro, pero es algo que tú no sabes hasta que de golpe y porrazo, si te quedas en la primera orden, dices, pues ya está. No. Y tarde o temprano te aparece una de meses después en las que de golpe recuerdas la pastilla de jabón en la que hay 2 para la mujer, ya no es una. Y todo funciona así, igual que las boinas, no encuentras las reglamentaciones que te indican qué color se usaba en cada momento. Está la famosa boina blanca, ya puestos que nombra la boina, que seguimos sin saber exactamente para qué era, y la única conclusión a la que se ha llegado es que eran o momentos de descanso o momentos que estaban entrenando, porque fuera de esos ámbitos no ves esa boina, pero tampoco tenemos nada que asegure que realmente era así. Oye, ¿y grupos de recreación en Rusia? O sea, ¿existen? Lo digo más que nada para el intercambio de... ¿Son de ayuda o no? Pues, porque la barrera idiomática es compleja. Yo en verdad, sinceramente, no he recurrido a recreadoras rusas para este tema. En alemana sí que he recurrido a muchas y la verdad es que sí que te ayudan. Cuando te encuentras con un problema, si ella no lo sabe solventar, a lo mejor tiene alguien que sí que sabe la respuesta, y así he conseguido reglamentos que a lo mejor no tienes acceso, y comprar el reglamento original, al ser de mujeres, hablamos de cientos de euros para comprar una libreta. Claro. Y a lo mejor alguna ha tenido acceso a un archivo y te lo cede, te pasa el PDF y ya está. Uh-huh. En el caso ruso, pues no he tenido, de momento no he buscado nunca ayuda. Podría, pero no lo he hecho. Colaboración. Uh-huh. No, porque además los archivos en los que se encuentran algunos de los documentos que nos gustaría ver, tienes que tener una titulación, o sea que aunque sea una persona que viva en Rusia, si no tiene una titulación, no sé, tampoco le van a dejar acceder a ello. Entonces yo la verdad es que tampoco he contactado. A ver, por regla general, muy pocas veces recurro a recreadores cuando tengo dudas, a no ser que sea alguien en quien confíe, ¿no? En quien confíe mucho. Pero la verdad es que con rusos no, pero es por eso, porque ves que están en archivos que dices, bueno, mira, es que no puedo yo, pero es que tampoco va a poder él, aunque viviera en la acera de enfrente del archivo, que bueno, también pasa en España, pero bueno, es difícil. Nosotras, ya te digo, nos ponemos con los traductores, con Yandex, a dar vueltas, a mirar fotos, a comparar, a darle vueltas a la cabeza, y así poquito a poco vamos. Sí, muchas veces incluso las piezas de uniforme concretas o cambios de uniforme te basas en fotos. Y si no puedes datarlas con exactitud porque ya no forman parte del álbum donde venían o no hay fecha como tal, y yo qué sé, por ejemplo, calculas que puede usarse
en invierno del 42, pero no sabes cuándo. Pues para no pisarte los dedos, te vas ya hacia el final del invierno o ya casi en el 43 y así te aseguras con todas las de la ley que ya se usaba esa cosa. Y eso ha pasado con algunos uniformes, a mí me ha pasado en el caso alemán, de algunos uniformes, no saber cuándo usarlos porque no tienes la fecha exacta en el que ese uniforme apareció. Claro, que es que esa es otra, que cuando empecé con las entrevistas estas, claro, hay una cosa que desde fuera pues no caes. Es claro, es que en el caso de la Segunda Guerra Mundial, la guerra duró desde el 39 al 45, pero claro, un uniforme del 39-40 no tiene nada que ver con un uniforme del mismo ejército en el 45. Y ya no contamos porque dices, bueno, te lo puedes figurar más. Dices, venga, la lucha en el desierto. Dices, pues hombre, es distinta a la del continente. Pero es que no, es que la propia evolución es espectacular en esos años. Pues si encima no tenemos información o no tenéis información y es todo más complicado, pues es rizar al rizo. Se complica. Ya digo, en el tema de mujeres, como tampoco existen esas reglamentaciones y ya en la época tampoco les hacían pues el caso que se tendrían que hacer, te encuentras muchas veces con que tú tienes un uniforme que te vale, yo qué sé, por ejemplo, en el caso soviético, como está todo más unificado, digamos, hombres y mujeres, no se complica tanto. Pero en el caso alemán tienes la opción, volvemos a lo de las SS, por ejemplo, dices, pues yo recreo SS. Y hay muchas mujeres que lo recrean desde el principio de la guerra. Y es un cuerpo que se creó en el 43. Entonces tú dices, sí, nadie se va a dar cuenta, incluso los hombres no saben que una SS en el 41 no puede estar. No puede estar. Pero tú acabas encontrando, ves que se crea en el 43, que ese cuerpo realmente duró 2 años, poco más de 2 años duró ese cuerpo. O sea, sí, 43 se creó. Y ya descubres que algo que tú pensabas que te iba a servir en lo que tú estás recreando, realmente no te sirve. O un uniforme que se supone que es de verano, en otra zona es un uniforme de todo el año y estás en la misma. Siempre tienes que ir jugando con eso y no tienes realmente esos datos que te van a dar esa información que buscas. Oye, cuando hacéis recreación, ¿es solo hobby o tenéis algún objetivo en mente? Bueno, a ver, en mi caso, pues es lo que he comentado antes. O sea, me gusta como hobby, pero también me gusta usarlo como una herramienta de divulgación para el público, ya no solo el público que va a un evento, sino el público que puede ver tus fotos en Facebook, por ejemplo. Y a través de esa foto tú puedes explicar lo que llevas puesto, por qué lo llevas, qué papel estás representando. Entonces, para mí también es un vehículo para divulgar, no divulgar en general, sino en concreto divulgar el papel de la mujer. Bueno, en mi caso, pues según la época que esté haciendo y tal, pues siempre intento hablar del papel de la mujer en la época que esté haciendo, a través de cómo voy vestida, a través de lo que estoy haciendo, a través del atrezo que tenga. Entonces, para mí, aparte de que me gusta como satisfacción personal, para mí también es un vehículo para acercarte un poco al público y sobre todo romper muchos mitos que hay acerca del papel de la mujer a lo largo de la historia. Cada época tiene sus mitos y tiene sus historias. Pues a mí lo que me gusta precisamente es pues intentar sorprender un poco a la gente y decirle, no, lo que cuentan, lo que se ve en las películas, tal, en realidad no era así, o era así por esto, o era así por lo otro, ¿no? Y bueno, pues que la gente se vaya a casa pues con algún pequeño clic que ahí le haya hecho la cabeza. ¿Y tú, Silvia? No, al final es lo mismo. Yo empecé como hobby, pero poco a poco, ya sobre todo cuando la recreación ha evolucionado a los displays, a museo vivo, es cuando te das cuenta realmente del papel divulgador que puedes, más que el festivo, porque al final el problema que le estoy viendo yo a muchas recreaciones ahora mismo es que es más como un mercadillo medieval, pero multiépoca. Y entonces ahí es muy difícil acercar una historia o que te tomen en serio siquiera. Entonces, cuando me di cuenta, pues de lo que dice Laura, de que realmente estás ayudando a que entiendan o acercar la historia a gente, sobre todo yo me he cruzado con niños o incluso adultos, sus padres, que cuando ven de golpe a una mujer recreando en el ejército soviético o en el alemán, da igual, donde sea,
se sorprenden. Y empiezan, pero esto era así, no era así. Y tú, no, porque esta mujer tal y cual. Ya, pero es que siempre me han dicho que en Alemania la mujer tenía que estar encerrada en casa. Y tú, no, porque la mujer trabajaba. Y empiezas a contarles. Y cuando el año siguiente esa misma persona va a buscarte, porque se ha pasado durante ese año, a lo mejor buscando información. En Silviella este año, por ejemplo, me vino una pareja que durante 3 años han estado buscándome. Y el año pasado yo no fui y este año venían, te estábamos buscando porque mi hijo tenía muchas preguntas para hacerte después de lo que le contaste. Y ya me senté al niño allí y empezó a hacerme preguntas, la madre igual, y te dabas cuenta de que realmente sí que había gente que se estaba quedando y cambiaba su percepción de la historia con lo que tú le habías contado. Y ya si tienes la suerte, como puede ser mi caso, que al Recrearte Comunicaciones, junto con otro compañero del grupo, hemos puesto en funcionamiento equipo de comunicaciones, o sea, una centralita con teléfono y demás, y con la maña de Ricardo, el compañero, hemos conseguido que tú seas capaz de llamar a móviles o que los móviles te llamen a ti. Y ya eso, el verlo en directo, el que puedan tocarlo, vivirlo, hablar por teléfono con su padre, llamándole, estoy hablando por un teléfono viejo, ya te da ese puntito de satisfacción de decir, por lo menos, no estoy jugando a soldaditos, estoy haciendo algo. Oye, pero eso es una pasada. O sea, que tengas ese contacto directo joder, que te estén buscando, que cuando te vuelven a ver te hagan todo ese tipo de preguntas. O sea, hay un interés ahí genial, ¿no? O sea, eso tiene que ser bonito, ¿no? Para reconfortante. Gonzalo de los Durhan lo que me decía era que dice, claro, tú puedes leer libros, puedes ir a un museo, ver un montón de maniquís, de trajes, de todo. Dice, pero claro, que venga alguien y te pregunte directamente por cuestiones, bueno, pues de un soldado, por ejemplo, en este caso, él decía que, claro, pues te preguntan que si los chavales, que si el pantalón pica, que cuánto pesa el armamento, que cuánto pesa... O sea, eso no te lo va a dar un museo, evidentemente, con todas las ventajas que tiene un museo, por favor, ¿no? No te lo da. Y yo lo reconozco. Yo con lo de comunicaciones empecé por el pique con este compañero y por buscar un papel que pudiese hacer. Porque muchas veces los propios recreadores te dicen lo de... bueno, una frase que a mí y a Laura nos gustó muchísimo fue la de que buscásemos cosas de mujeres para hacer. O sea, no se dan cuenta los propios compañeros a veces de que ellos con toda la buena intención te están diciendo algo y tú estás intentando que se tenga en cuenta que tú también formas parte de ese, que no eres un parking, vamos, que no estás ahí aparcada en un coche y haciendo bultos, sino que quieres participar. Y claro, hay muchos que aún les cuesta lo de salir del rol ese de la batalla, de todo muy, muy bélico, y que ahora mismo, sinceramente, ahora mismo lo que yo estoy viendo en las recreaciones públicas, sobre todo, es que los displays que más triunfan justamente son los que no se esperan, que son puestos, aunque sean de retaguardia, como puede ser el nuestro de comunicaciones o hospitales, porque, por ejemplo, los americanos montan muchos hospitales y son enormes. Y ver operaciones en directo. Bueno, operaciones en directo. Sí, sí. Recreación. El ver cómo rellenas documentaciones y les haces a los que están al público su propia documentación. El ver todo eso les llena. Y al final se me ha ido completamente, no sé de qué hablaba. Pero tío, se me ha ido. No, pues la consideración que tienen los recreadores hombres respecto o ese papel que os quieren asignar, no todos, pero sí que, no todos, muchos, poco a poco va cambiando. Y cuando ves al propio público que te busca a ti justamente por un puesto que no es nada bélico, que es más, a Laura le gusta mucho la palabra costumbrista. Estás presentando a lo mejor a civil, el papel de civiles que a mucha gente del público que viene les recuerdas a sus abuelas, por ejemplo, o lo que sus abuelas les contaban. En el tema de comunicaciones, como muchas mujeres luego trabajaron en centralitas, te cruzas a muchísimas mujeres que te dicen, mi abuela trabajó en una centralita y me explicaba esto cómo funcionaba, o el abuelo que hizo la mili aún con esos teléfonos, y ves cómo le explica al nieto cómo se usaban esos teléfonos. Y ya dejas al hombre trabajar con el teléfono y le ayudas para que el hombre pueda hablar con su nieto y a partir de ahí se llevan la experiencia, pues eso, de poder hablar por un teléfono viejo, haber usado una máquina de escribir que no es como un ordenador y no puedes borrar. Y 1000 cosas, detalles que no te das cuenta de la evolución de las cosas,
que a través de la vista de personas de ahora, más lo que tú estás aprendiendo, pues cambia bastante. Y para ellos también esos detalles al final hacen que se quede más interiorizada esa historia que les estás contando. Oye, lo habéis mencionado, no sé quién de las dos habéis mencionado la diferencia entre lo que es una recreación pública, que es más espectáculo para el gran público, y luego también no privada, la inmersión que le llaman otros compañeros, ¿no? ¿Con cuál os quedáis? Para mí las dos. Es que, claro, cada una tiene un objetivo y tiene una cosa, entonces están bien las dos. A mí me gusta tener de las dos durante el año. Es que al final es lo mismo que estamos hablando. La divulgación que te da la opción de la recreación pública no te la da la privada. En la privada buscan otro tipo de cosas. Y la inversión, el poder meterte en el papel, hacer cosas que en la pública no podrías poner en práctica, eso sí que te lo permite la privada. Entonces, al final, yo creo que las dos se Sí, de hecho, una recreación privada, al ser más inmersiva, te permite experimentar cosas que después tú en la pública les vas a contar al público. O sea, en mi caso, por ejemplo, de enfermera soviética, cuando yo tengo que ir detrás de mis compañeros, hubo un evento de estos privados inmersivos que me tocó ir corriendo en zigzag por el campo para atender a los que iban cayendo heridos. Pues claro, luego si yo tuviera que ir a un evento público a contarlo, pues yo he dicho, oye, que estas chicas no estaban sentadas esperando a que les trajeran, digo que yo me he pegado las mismas carreras que mis compañeros, colina arriba, colina abajo, en zigzag, para atenderles y para todo, ¿no? Y experimentar el peso que yo llevo en el botiquín, por ejemplo, es el mismo peso que lleva un compañero con un fusil. Lo hemos comprobado, además. O sea, llevamos el mismo peso los dos, solo que yo llevo el botiquín y él lleva el arma, ¿no? Entonces, este tipo de cosas que experimentas en privado y que te permiten, como decía Silvia, permiten hacer cosas que en la pública no, pues luego te sirve para explicarlo a la gente. Y luego lo bueno que también tiene lo inmersivo, que como no tienes que atender público ni actividades programadas, te permite también sociabilizar más con tus compañeros de grupo, con los compañeros de otro grupo, que también es un intercambio de conocimientos que puedes hacer con más calma, pues porque no tienes que estar pendiente de, oye, que a tal hora tenemos la batalla o que se te acerca alguien a preguntar. Entonces, por eso es difícil elegir entre una u otra, cada una aporta unas cosas. En mi caso, por ejemplo, en la fotografía, se nota también porque al final muchos de los elementos que en la pública tienes, como son calles modernas, vehículos, señales, el público, todo eso en la privada no lo tienes. Entonces, a mí mentalmente las públicas me llegan a agotar. El tener que estar fotografiando y pensando en si esa fotografía luego voy a poder editarla para eliminar todo lo moderno que hay. O si hago fotografía con las cámaras antiguas, ahí tengo yo mi orden mental de que esas fotos tienen que ser tal cual salen de la cámara, no las puedo editar. Mucho retocar lo típico del contraste, el color y poco más. Pero lo que hay es lo que hay. Entonces, ahí sí que intentas fotografiar encima de tal manera que no haya nada completamente moderno. Y eso la privada te permite explayarte más a gusto. Ya no tienes que pasar tan desapercibida como en la pública para que no te vean, ya puedes estar de pie, ya puedes seguir mejor, ya puedes ponerte delante del recreador y hacer un tipo de fotografías que en la pública no puedes. Al final la pública es más como fotografía de acción o documental y en la privada, aparte de esas dos, porque es mi mentalidad, puedes hacer más lo que son sesiones ya un poco más preparadas o ideas que algún recreador tiene, poderlas llevar a cabo. ¿Qué tipo de recreaciones habéis participado en el tema de la Segunda Guerra Mundial? ¿Algún evento así de los que se organizan en España o no habéis participado en ellos? Bueno, ahí de los dos, en el grupo en el que estamos, en la Asociación Española de Reconstrucción Histórica, al final más se centran en Segunda Guerra Mundial y Guerra Civil. Entonces sí, ahí en Guerra Civil participas en muchísimos. Ahora empiezan a
a ponerse eventos privados en guerra civil. Hasta hace relativamente poco no era lo habitual, eran todos públicos. Y en Segunda Guerra Mundial sí que es verdad que me está pasando al revés. He participado en públicos, pero salvo algún caso en concreto, me gustan más los privados. Ahí sí, a uno que somos casi fijos es el de Silviella, por ejemplo, que se hace en junio. Y la verdad es que ahí, como el público también te responde y los recreadores al final hay muy buen ambiente entre todos y demás, sales contenta. A lo mejor no has hecho todo lo que querrías hacer, pero lo poco que puedes hacer sales contenta. Oye, contarnos, no sé, alguna anécdota o algo divertido que os haya pasado en una recreación. Ahora tú mismo primero. Pues a ver qué se me ocurre. Así ¿Tiene que ser de Segunda Guerra Mundial o puedo decir? No te voy a dar decir época. algo que haya ocurrido en una recreación. Bueno, pues lo último así más reciente en un evento de recreación romana con Plutón Renacida, que se hace el Puente de Mayo, aquí donde vivo yo en Alcalá de Henares, pues un señor que quería traer una catapulta al evento. Ah, muy bien. De repente aparece un compañero por ahí: Laura, te tengo que decir una cosa, lo vas a flipar, y porque bueno, yo formo parte de la organización del evento. Y yo digo, no, a mí no me sorprende nada. Pues sí, un señor tenía una maqueta de una catapulta en su casa y quería traer la catapulta al evento para que la viéramos. El problema era que la catapulta era funcional y quería mostrarnos cómo funcionaba. Claro, yo le dije al señor, digo, usted no puede traer aquí una catapulta, digo, porque le abre la cabeza a un niño o bueno, pasa cualquier cosa. Y bueno, tuve que insistirle un poco al señor para que no, porque estaba emperrado en traer la maqueta de su catapulta, y tuve que avisar, bueno, en la puerta del yacimiento: oye, si veis, claro, imagínate la frase, oye, si ven un señor con una catapulta, no le dejéis entrar. Claro, los chicos me decían, ¿qué dices? ¿No? Entonces, esa es una de las más llamativas que recuerdo últimamente. Es que os tienen que pasar cosas, o sea, porque la gente, me figuro que cuando ya no vosotras, o sea, el mundo de la recreación, ¿no? De pronto que se encuentren gente vestida de una forma X, atemporal totalmente, o sea, y no se lo esperan, porque el que va a una recreación, oye, pues sabe a lo que va, ¿no? Pero en una de me contaban que eso pasa más en las inmersiones, donde, bueno, pues no hay gente y de pronto aparece alguien. Y claro, el susto que se puede pegar es... Bueno, nos pasó en un privado soviético que no estaba Silvia, es una finca privada por ahí en la sierra, y bueno, pues estábamos sentados en una mesa de madera, estábamos comiendo, pero claro, estábamos vestidos de soldado soviético, claro. Estábamos comiendo y de repente apareció un chico con un perro y una cesta que estaba cogiendo setas. No supimos cómo entró el chico a la finca, porque en teoría era un sitio privado. Claro, el chico de repente es como que abrió los arbustos y se encontró pues a 10 o 12. Claro, él a lo mejor no identificaba que íbamos de soviéticos, pero vio a 10 o 12 personas con uniforme militar. Y claro, y el chico se quedó así mirando y claro, él solo nos dijo, buenos días. Siguió su camino cuesta abajo y claro, cuesta abajo era donde habíamos dejado las armas. Entonces un compañero dijo, sí, esperad que baje, que llegue abajo y vea todos los rifles allí puestos. Digo, bueno, no pensará que somos cazadores o yo qué sé. Pero bueno, fue gracioso que nos quedamos mirando al chico y el chico nos miró, buenos días. Con toda naturalidad dijo, bueno, y yo me voy de aquí. Pero bueno, sí es cierto que a veces haces eventos cuando son públicos en ciudades y claro, vas a comprarte algo, o es la hora del descanso y claro, tú no te cambias, bueno, yo al menos no, yo no me cambio de ropa, yo estoy vestida de época todo el día. Entonces, claro, la gente te mira. Hace poco, volviendo de un evento soviético también, a las 3 de la mañana, paramos en una gasolinera, claro, tú ya no eres consciente ni de cómo vas vestido. Y entramos 3 vestidos de soviéticos a la gasolinera. Y claro, el chico de la gasolinera diciendo, pues o nos están invadiendo, o me van a atracar, o lo que sea, y el chico se quedó petrificado detrás de la barra hasta que nos fuimos. Y bueno, ya con esa época antigua, pues ya no te quiero contar, te ven entrar con una túnica, con un velo, con lo que sea, y no saben ni... Normalmente siempre te dicen, oye, que estáis rodando una película y esto cuándo va a salir, y vais a estar rodando aquí, y tienes ya que explicarles que no estás rodando, que es un evento de recreación. Ay, pues no me había enterado, ¿y dónde estáis? ¿Y qué estáis haciendo? ¿No? Pero bueno, sí es cierto que la gente cuando no se lo espera,
normalmente la gente suele ser educada, o sea, simplemente se te quedan mirando, pero bueno, yo, al menos mi experiencia, a mí nunca nadie me ha increpado nada. Bueno, sí, en una feria militaria, iba vestida de soviética, pues alguien que no le gustan los soviéticos me insultó, pero vamos, tampoco le di mayor importancia. Yo, pues como, bueno, hasta luego, y seguí mi camino y ya está, ¿no? Esto era una duda que tenía, porque como tenemos un mundo tan divertido y tan polarizado, que la gente confunda las churras con las merinas. Sí, Pero eso sí. para eso... Pero para los dos casos, porque también estamos hablando de Wehrmacht, SS, o sea, y la gente no entienda que el que está dentro de ese uniforme no tiene por qué tener esa ideología. Hay gente que le cuesta. Ya no solo gente, incluso hay recreadores a lo largo de los años, por ejemplo, que me he cruzado, que se niegan a recrear un bando. Al final, cada uno también recrea lo que quiere y gasta en lo que quiere. Eso es tan digno como otras cosas. Y muchas veces hay gente que confunde el personaje que estás haciendo contigo. Les dan por hecho que tú piensas como la persona que estás representando. Entonces, pues te pasa lo que te dice Laura. Yo no entiendo cómo podéis hacer de soviéticos, o no entiendo cómo puedes hacer de SS. Y yo, porque yo soy yo y el papel que hago hoy es hoy. Y tampoco te voy a hablar ni convencer de la ideología del partido que hay detrás. Yo te voy a hablar de mi papel como mujer en este ejército en ese momento. No te voy a intentar convencer de los 10 pasos para convertirte en un gran nacionalsocialista o en el comunista del libro, ¿sabes? Entonces, hay gente que sí que le cuesta entender. Sí, de hecho, tenemos un compañero que en un evento que una señora se puso, en un evento de guerra civil, y bueno, en ese evento nos tocó hacer del bando nacional, como en otros eventos toca hacer del bando republicano, o sea, va un poco igual. Y entonces una mujer como que se puso a recriminar que cómo estábamos recreando el bando nacional, y entonces pues un compañero dijo, bueno, yo es que cuando recreo mi ideología la doblo y me la meto en un bolsillo y ya está, porque no estamos para eso. Pero bueno, cuando la gente dice algo, pues bueno, ahí estamos nosotros pues para explicar, oye, mire, es que esto no lo hacemos por ideología, no lo hacemos por exaltación de nada, si estamos recreando la historia y la historia es la que fue y no estamos, o sea, simplemente llevamos unos símbolos. O sea, luego tampoco es que en las recreaciones se hagan ninguna barbaridad que fuera de sensibilidad. Simplemente llevamos los símbolos que son los símbolos que representaban a cada bando, pero luego no se hacen, ni tenemos unas actitudes, ni siquiera luego ves entre recreadores de un bando, recreadores de otro, ni en bromas se digan cosas ni nada. O sea, bueno, al menos las recreaciones que yo he ido, sobre todo de guerra civil, pues tampoco he visto yo un clima ahí de polarizar ni de nada, ¿no? No sé, a ver, siempre hay algún perdido por ahí, pero vamos, que por lo general pues no se dan muestras de ese tipo, no se suelen dar, o al menos yo no las he visto. Pero bueno, tú coges a la gente, le explicas un poco el tema, unos lo entienden, otros no, pues bueno, pues oye, ¿qué se le va a hacer? No somos croquetas, no le podemos gustar a todo el mundo. En mi primera entrevista fue a Cóndor Comando, a Jesús, y bueno, pues hacemos la entrevista, una entrevista lo más, pues como esta, o sea, distendida, comentándome todos los pormenores. Y el primer comentario cuando publico el podcast es: qué vergüenza, blanqueando el nazismo. Entonces, claro, dices, madre del amor hermoso, cuando pues vamos a ver, en la conversación ningún momento se trató ningún tema delicado, ni hubo una exaltación de nada, absolutamente. Fue una conversación como la que estamos teniendo ahora, y la gente lo malinterpretó. Y a partir de ahí dije, joder, pues sí que pueden tener problemas en la calle. O sea, al verte con un uniforme no muy... Normalmente, como se publica bastante y en el pueblo que estás el 90% saben que se va a hacer eso, ya se esperan verte venir. Sí que es verdad que, por ejemplo, en guerra civil, ya que la había comentado Laura, como las sensibilidades son distintas, al final puede haber gente en el público que vivió parte de la guerra o la posguerra y demás, intenta ser mucho más suave, el no usar... Antes era habitual a lo mejor ciertos insultos un poco en tono jocoso, porque al final a la hora de la batalla muchas veces entre ellos se insultaban así, de una trinchera a la otra. Y así se conocían o tenían cierto de ese pueblos distintos, pues ya ni te cuento lo que la animalada que se podían llegar a soltar. Entonces,
salvo esos momentos puntuales que sí que a lo mejor pides al recreador que intente soltar alguna cosilla graciosa de esas, que más que cabrear a la gente puede provocar un momento así de risas, se evita bastante el soltar insultos. Ahora, por ejemplo, en la recreación de Candamo de Guerra Civil, que empiezan a recrear cosas un poquito más peliagudas, por así decirlo, se empiezan a ver comentarios en redes de lo que tú comentas, de gente que no acaba de entender que estás haciendo una recreación y estás enseñando algo incómodo que pasó, pero que pasó al final, y llegan a pensar que tú realmente crees que estás haciendo ese papel porque realmente lo sientes. Y encima, pues en el caso de este grupo de Nalón, hay que entender que hay recreadores de ellos que son muy buenos actores. O sea, que realmente se meten en el papel. Y llegas a verlos y a que te metan miedo. De decir, me cachis. Se han metido en serio en esto. Y te cuesta incluso a ti diferenciar ese ¿Dónde está el personaje del...? Llegas a odiarlo. ¿Qué capullo eres? Pero claro, al final es eso lo que tienes que retransmitir, no puedes. Blanquear la historia justamente sería no representar esos momentos que realmente llegaron a pasar y simplemente quedarte en lo bonito. Así que yo en mi mentalidad hay cosas que por creencia mía no recrearía, pero no te voy a echar a ti en cara que no lo recrees, ¿sabes? Y que lo muestres. Y hay cosas, por ejemplo, por ejecución, que por temas familiares y todo el tema, yo no me veo con cuerpo de recrearlo. Yeah. Y fotografiarlo tampoco, pero tampoco te voy a decir a ti, no hagas esto. No vas a censurarlo. Claro. Pero ya, y cada uno sabe dónde está su límite. No sé quién me dijo en una de estas entrevistas que me puso el ejemplo de Juan Diego. Yo creo que es un actor que ha fallecido. No sé si ha fallecido ya o no, pero vamos, Juan Diego era comunista y me parece que es el actor que más veces ha representado a Franco en el cine. Entonces me lo comentaba como diciendo, ahí tienes un ejemplo, o sea, de que es una cosa es el personaje y otra cosa es la persona. Y porque representes a un personaje en concreto, pues no tienes que... Puedes meterte en el papel, como estabas diciendo tú ahora, Silvia, pero ya está. O sea, es un papel, en efecto, no tiene más vuelta de hoja. Oye, ¿tenéis la impresión de cómo os ve la sociedad? Cuando hacéis ese tipo de recreaciones, ¿os ven como si fueseis disfrazados? En este sentido da igual hombres y mujeres, o sea, al mundo de la recreación. Frikis, ¿qué sensación en algunos casos podéis sacar? Habéis hablado siempre desde que hemos empezado, siempre estáis hablando en sentido positivo, ¿no? Pero ¿esa sensación también la podéis llegar a tener? Primero te dicen friki y cuando explicas verdaderamente lo que hacen, entonces ya te respetan. Pero lo primero es, vaya friki, vaya como pasa los fines de semana, sois una panda de raritos, no sé qué, pero cuando ya empiezas a explicar todo lo que hay detrás de ese friquismo y la preparación y el estudio y la investigación y el dinero, pues hay alguno que ya dice, bueno, vale, igual no sois 4 payasos que os vestís y os vais a correr por el monte, ¿no? Igual he metido la pata, ¿no? Estáis jugando a la guerra, pero sí, lo primero que te dicen es, vamos, yo me acuerdo que cuando empecé a recrear al principio no se lo decía a nadie, porque decía, es que me va, y encima en mi caso que empecé a recrear Roma, que túnicas y todo esto, y yo al principio no lo decía a nadie, porque digo, es que ¿qué me van a decir? Hasta que ya, bueno, se te van quitando un poco los complejos y dices, bueno, mira, pues me tenéis que querer así, porque hago estas cosas los fines de semana y ya cuando empiezas a explicar, pues ya te respetan, pero la gente nunca llega a entenderlo al 100%, porque yo todavía a estas alturas, cuando hay un mercadillo medieval en algún sitio, la gente me dice, ay, te podrías venir, seguro que te gusta. Y digo, no. Me parece que no vais has entendido bien, ¿no? La gente con toda, oye, su buena intención, ¿no? Pero al final, luego está la gente que se creen que si eres actor, que si tal, que si te pagan. O sea, la recreación todavía yo creo que no acaba de estar clara al 100% para la gente lo que es. Yo no llevo tanto tiempo como Silvia, ni mucho menos, yo llevaré 6 años en recreación y no sé cuántas veces he explicado ya a gente del público lo que es la recreación y aún así siempre te viene alguien con, oye, ¿y por esto os pagan? ¿Y la ropa quién os la da? Y al final pues hay que educar mucho, pero bueno, es parte de la divulgación también.
yo mis principales enemigos los tenía en casa. O sea, mis padres o mi pareja, lo de decir, tenía que friki eres, anda que irte a la guerra, anda no sé qué, pero luego descubres que son los primeros que a la mínima oportunidad que tienen, a otros les enseñan, en mi caso, las fotos, o les cuentan que hacen recreación. Mis padres tienen una foto mía de recreación haciendo fotos en el salón de casa. Y al final dices, pues ya no sé si es tanto el que se meten contigo con lo de eres una friki y ese tipo de cosas, pero luego en el fondo también es verdad que cada vez ya me cruzo a más gente que cuando les dices que en tu tiempo libre recreas, lo ven incluso como algo chulo. Como en plan, cada vez hay más gente que lo ven como que tiene mérito y dices, tampoco es que tenga mérito esto, ¿sabes? O sea, es una afición más, pero cada vez te vas cruzando a gente que lo ve más como algo... Perdonadme, pero mérito tiene. O sea, porque es lo que estáis contando. O sea, hay un proceso de investigación, hay un proceso de, bueno, pues un rigor histórico para representar fidedignamente lo que pasó en otra época. Hombre, yo sinceramente creo que tiene su mérito. Yo es que también le veo mucho mérito al que se levanta un sábado a las 6 de la mañana para coger la bici e irse al monte, todo tiene su... o al que va a entrenar al tenis todas las tardes. Yo ahí también digo, jo, qué mérito, yo no sería capaz. No, al final, pues cada uno, yo qué sé, cada hobby pues tiene su mérito y sus esfuerzos, ¿no? Entonces al final es cuando alguien me dice, ¡guau, qué mérito tiene! Y a lo mejor es alguien que se va al gimnasio a las 5 de la mañana todos los días. Digo, no, tío, el mérito lo tienes tú. Entonces al final es la perspectiva de cada uno. Hay gente que no es capaz de estar, como podemos estar Silvia o yo, una tarde entera con el culo pegado en la silla, traduciendo documentos y tomando notas y no sé qué, y no sé. Hay gente que es incapaz, igual que a lo mejor nosotras somos incapaces de estar 2 horas en el gimnasio. De hacer otras cosas, ¿no? Oye, pongo el ejemplo del gimnasio porque sí, bueno, por poner un hobby. Es mi piedra en el zapato, ¿no? Pero bueno. por poner un ejemplo. Oye, ¿sois muchas recreadoras o menos de las que os gustaría que fuesen? No somos tantas. O sea, sí que es verdad que, por ejemplo, ahora en Guerra Civil, de cuando yo empecé, que en una recreación de 100 personas a lo mejor eran 5 siendo generosa y realmente tampoco se nos consideraba recreadoras en sí. Era o la pareja de uno de los recreadores que la caracterizaban de hombre y la metían en la batalla para que no estuviera aburrida. En mi caso, lo de buscar un papel, que en este caso de fotógrafa, para poder hacer las fotos dentro de la recreación y pasar desapercibida dentro de la recreación. Y sí que es verdad que ahora, desde hace unos años a esta parte, en Guerra Civil hay muchísimas mujeres. O sea, han aparecido muchísimas, encima con muchísimos conocimientos, incluso a veces muchos más que hombres que llevan ya sus 10, 15 años recreando y con un concepto de recreación muy distinto. Entonces, valga otra vez el ejemplo de Candamo. Mujeres capaces de darte un discurso, preparar un discurso completamente distinto a como piensan, que pueda resultar histórico todo lo que están diciendo, que suena increíbles y que vayan... El problema de Guerra Civil, por ejemplo, es que no hay tiendas donde comprarte los uniformes. O sea, ahí sí que no queda más remedio que investigar, buscar un montón de fuentes. Se dice mucho lo de se recrea la norma y no la excepción, pero es que en el tema de mujeres no hay ni norma. Entonces, el ver cómo tienen que llegar a profundizar, a buscar personas o hacerse ellas mismas esos uniformes. Tiene mucho más mérito en ese caso el hecho de ver cómo va creciendo el número de mujeres en Guerra Civil. En Segunda Guerra Mundial es fácil, hay papeles que son más fáciles de recrear porque sí que existen tiendas online que puedes comprar X uniformes, muy pocos, pero puedes. Entonces tú perfectamente puedes ir a una recreación habiendo gastado 200 euros, quedarte allí, pasearte por la recreación y ser un recreador más. Ya si quieres meterte más en el papel, hacer algo más profundo, pues ya tienes que gastar, investigar más y a cada uno lo que quiera hacer. Tan válido es una cosa como la otra. Entonces, sí que cuesta más en Segunda Guerra Mundial empezar a ver en ejércitos, empezar a ver mujeres que no sean simplemente acompañantes de. Ahí es más complicado encontrarlas, pero también va creciendo poco a poco, pero son pocas, pero bueno, muchas a ojos del resto de
de la gente, pero pocas para lo que realmente podría haber. ¿Y Pero claro, algún motivo en concreto o no hay ningún motivo? O sea, en este caso no hay una etiqueta de género que os imposibilite o que imposibilite a la mujer hacer recreación. Simplemente No, imposibilitar, no. Lo que pasa es que o dificultar. claro, actualmente los eventos están muy enfocados en el aspecto bélico. Ujú. Entonces, ¿eso qué pasa? Que relega a la mujer al papel secundario. Entonces, es lo que dice Silvia. Hay mujeres, pues como la propia Silvia, que se curran un display, un papel, pues en su caso telecomunicaciones, para igualar todo ese interés por lo bélico que tiene el público, ¿no? Pero luego hay otras mujeres que simplemente son acompañantes, están con sus maridos, con sus parejas y se visten con un uniforme, por ejemplo, de enfermera para poder estar en el display con ellos, pero luego no desarrollan su propio display, no desarrollan su propio personaje, no desarrollan su propio espacio. Y los hombres no es que no nos den el espacio. Yo tengo suerte, los grupos en los que estoy no me impiden hacer lo que yo quiera, pero yo no me puedo sentar a esperarme a que ellos me hagan ese hueco. El hueco lo tengo que abrir yo haciendo cosas, ¿no? Entonces es lo que pasa. Segunda Guerra Mundial está muy enfocado a la guerra, a la batalla, a las armas, a los uniformes, pero hay sitio para la mujer, pero somos las propias mujeres las que también tenemos que darle un poco de vueltas a la cabeza y decir, vale, voy a buscarme un papel que hacer, voy a buscarme mi atrezo y voy a ofrecer yo también algo. Pero claro, si tú vas al evento y lo que tú estás ofreciendo es estar sentada haciendo punto mientras tu marido está en la batalla, no eres interesante. Claro. La gente se va a hacer fotos contigo porque vas vestida, pero no estás ofreciendo, no eres interesante, no estás haciendo nada en realidad. ¿Sabes? Entonces, ahí somos las mujeres, en cualquier época, además, te lo digo, ahí somos las mujeres las que tenemos que hacernos el hueco. Claro, porque por ejemplo, yendo a tu versión clásica, o sea, ahí sí que se hace más, o sea, evidentemente están las legiones romanas, o sea, que en cualquier grupo de recreación histórica de Roma están los legionarios, pero también hay mucho de vida cotidiana, ¿no? Sí, Fuera de lo que es el ámbito militar. Sí, lo que está pasando también con la recreación romana es que la mayoría de los recreadores que hacen hoy día Roma, sobre todo Roma Alto Imperial, llevan muchos años y ya se están cansando del legionario, de la armadura, de los desfiles, de las batallas. Entonces, eso hace que poco a poco esté derivando mucho en papeles y en displays civiles. Entonces, cuando tú vas a un evento romano, legionarios los vas a tener siempre. Siempre. No puedes prescindir o la mayoría de las veces no se puede prescindir. Pero vas a ver que hay puestos que hablan de gastronomía, vas a ver que hay puestos que, pues, con mujeres tejiendo con los temas de los textiles, papeles de artesanos, y se está variando mucho, pero también por eso, porque muchos de los que llevan ya tiempo, pues ya también a lo mejor hay gente que lleva 10 años, 15 años haciendo el legionario romano. Entonces, como dicen ellos, ¿no? Dicen, yo ya me quiero licenciar. Entonces empiezan a buscar papeles civiles o incluso, en el caso de Naburbe Cóndita, tenemos un compañero, pues que el hombre ya dice que no está para estos trutes, y entonces lo que ha hecho es, ha preparado él un display de una oficina militar, de lo que sería una oficina militar en el ejército romano, y entonces él pues se sienta allí, no tiene que estar desfilando como los demás ni haciendo batallas, pero ha encontrado pues una forma de seguir recreando y además hablando de todo el tema de cómo funcionaba la burocracia y la logística en el ejército romano, con su display, con su mesita y tal, ¿no? Pero bueno, volvemos a lo mismo que las mujeres. Cúrrate algo, si ya no quieres hacer un papel o te está llamando la atención otra cosa, pues bueno, de hecho es que fue mi propio caso cuando entré en la recreación romana. Mi primer evento de recreación romana consistió en estar sentada en una mesa con otras 3 o 4 chicas, así, escuchándolas criticar a los demás que pasaban por allí. Y entonces yo dije, oye, es que yo para esto pues no me gasto dinero en una túnica, ni me cruzo en media España, me quedo en mi casa. Entonces dije, bueno, vamos a ver, y cogí los libros. ¿Qué hace una mujer romana?
tejer, hilar, bueno, pues voy a aprender a tejer, voy a aprender a hilar, voy a comprarme telares, bueno, Sí, sí. voy a comprarme telares, voy a comprarme usos, voy a aprender la movida esta, y yo lo hice para no aburrirme yo en los eventos, para decir, bueno, voy a ver qué hago, voy a hacer qué hacían estas mujeres, y entonces yo me abrí paso en mi grupo, pues oye chicos, ¿me dejáis tener mi huequito aquí? Y ellos me dijeron, por supuesto, y ya está. Y en todos los grupos donde estoy, de la época que sean, intento estar allí para aportarles algo. En Guerra Civil, pues en lugar de telares, pues tengo unas máquinas de coser y voy de costurera. Entonces, se trata un poco de, pues estás en un grupo, estás recreando, pues bueno, aporta un poquito a tu grupo o dentro de lo que hay donde puedes encajarte. Pero bueno, volviendo a la pregunta, en recreación antigua sí se está moviendo mucho el tema civil, sobre todo tema de gastronomía y tema religioso, es lo que últimamente estoy viendo yo que está cogiendo más carrerilla. O sea, ya fuera un poco de lo militar. Oye, Laura, con esto que has comentado de distintas épocas, de distintos eventos, de distintos momentos, ¿es fácil cambiar el chip? Depende. Yo hay días que digo, yo hay viernes que digo, no sé a dónde viajo este fin de semana. Mi viaje en el tiempo no me acuerdo a dónde es. Entonces, a ver, es divertido porque, bueno, pues vas cambiando de época, vas cambiando de ropa, pero bueno, a veces es un pifostio. Sobre todo cuando hay épocas que se solapan, que tienen cosas que pueden compartir, que no pueden compartir. Tienes que cambiar el chip. Hay veces que no me di cuenta y explicando a la gente me confundo porque a lo mejor el fin de pasado fui romana del siglo IV y este fin de soy romana del siglo I. Y digo, ay, perdona, que es... O llego al evento y me he traído la cesta de útiles, de textiles que no es. No corresponde. Porque lo hago todo deprisa, sobre todo en verano, porque en verano la recreación antigua se hace en verano. Entonces allí hay veces que he tenido hasta 4 o 5 eventos seguidos. Y claro, llega un momento que ya no sabes ni la túnica que coges, ni la cesta, ni el calzado, y te haces un lío. Pero bueno, para mí es divertido porque además en cada época, es cierto que tengo compañeros con los que coincido en varias épocas, pero luego hay gente a la que solo veo en una determinada época, cambias las caras, cambias lo que se hace, cambia un poco lo que ves. Entonces al final pues es divertido porque acabas conociendo un montón de gente. Silvia, oye, a lo mejor esto al estar hablando y preparando los guiones y estar buscando información sobre lo que hacíais, ¿tú eres fotógrafa de profesión o es un No, hobby? es Ah, un hobby. es un hobby, ¿no? Fue una época en la que hacía fotos en el fútbol, que era también raro, pero porque tampoco sé, para lo que yo hacía realmente era la única chica. Entonces, creo que en cierto modo me he llevado un poco la fotografía de acción que hacía en la liga, me lo he llevado un poco a lo que es la recreación. Entonces, si tú me pides posar, yo no sabré pedirte posar. Yo necesito que tú hagas... Un movimiento, ¿no? Sí, tú te estás moviendo, te olvidas de mí, haces tu vida y yo te haré fotos. En cierto modo, pues como me he criado con ese tipo de fotografía, en la que yo me tenía que camuflar para poder hacer las fotos de la acción, sin querer lo he llevado a la recreación también, pero más que nada es una afición en ese sentido. Aquí tenía una pregunta que me la has contestado más o menos antes, ¿no? Que eran los mayores desafíos que te enfrentas al fotografiar recreaciones. Entonces ahí me has diferenciado pues, lo que es una recreación pública, que tienes que estar muy pendiente de que no salga el cubo a la basura, que no salga un semáforo, ¿no? Y respecto a la otra, bueno, que está más ambientada, ¿no? Claro, ese es uno de los desafíos. El otro soy yo misma. Laura lo sabe porque lo sufre mucho conmigo. Soy muy indecisa y soy mi peor crítico. Entonces, cuando me pongo a ver las fotos, no me gusta ninguna. Directamente. No me gusta ninguna, no veo ninguna que valga la pena. Laura entonces descubre que me quiero morir porque no ha servido de nada la recreación ni las fotos que he hecho. Y luego a lo mejor le echa un vistazo a una y empieza, ay, pues mira esta foto, me despierta esto, tal, no sé qué. Y yo ya misma ya voy cogiendo ese hilo y ya empiezo a decir, ah, pues mira esta otra foto, tal. Ah, pues mira esta foto ya me gusta. Entonces soy mi principal enemigo. Y el otro desafío, que es una batalla perdida, es los recreadores con móvil. Es una cosa que yo no puedo con ello de ninguna manera.
Yo no sé la de fotos que habré desechado porque he sido incapaz de disimular el móvil. Y a lo mejor me dicen, esta foto me gusta muchísimo, pero sale este con móvil. Y yo, pues haberle dicho que no lo sacara. Claro, pues se la ha cargado. Y ya está. Digo, yo no puedo hacer maravillas. Si tú ya sales en esta pose así, yo no te puedo meter algo ahí que disimule. Pero eso sí que es una batalla perdida, lo de los móviles. Casi prefiero las basuras y los semáforos, que eso ya me peleo yo con ello, que con recreadores que de golpe y porrazo, porque lo destrozan, es que no se dan cuenta. Ellos hacen la foto en ese momento con su mejor de las intenciones, porque a lo mejor están viendo la escena desde un punto de vista diferente y dicen, ahora sí, pero no se dan cuenta de que en otra parte somos otros que realmente somos los que teníamos que captar ese momento. No, él. Ahí te ves en el móvil y ya ese desafío ya lo tengo perdido, esa guerra ya no. Ya pasa. Y aparte de esa versión exigente que tienes de ti misma, o sea, tú tendrás alguna foto favorita de esta que digas, esta es mi tesoro. Tengo una, y mira que hace años que la hice, no es actual. Pero la sigo recordando porque encima fue un error. Estaba, esta cámara que se ve ahí, sí, la que está ahí justo, es una Rolleiflex y estaba tomando fotos en Guerra Civil en Morata de Tajuña, justamente. Y me pidió un recreador una foto en la que saliera él solo. Entonces él se pone en foto épica, en plan propaganda, y se me olvida pasar la película. Y a continuación me piden otra foto de grupo, entonces hice una doble exposición. O sea, se quedaron solapadas las dos fotos, pero la colgué porque dije, mirad, he metido la pata, tomad esta foto porque por lo menos la tomasteis y se os ve las caras. Y a partir de ese momento empezaron a reaccionar a la foto. Y estaban entre que parecía una foto de propaganda hecha adrede. Si yo no llego a decir que era un error, no lo habían notado, pensaban que estaba hecho adrede porque todo el encuadre cuadró y parecía la típica, una foto de compañeros honrando la memoria de un compañero caído, una cosa así. Y no sé por qué hoy en día sigo recordando esa foto. Entonces, me quedó más claro. O sea, es una de las pocas fotos mías a las que le he cogido cariño. ¿Y esas fotos las tienes en tus perfiles o lo compartes con los grupos de recreación? Antes colgaba todo. O sea, antes era capaz de hacerte en un fin de semana, en un día te hacía 1000 y pico fotos y de esas 1000 y pico fotos aprovechaba 100. Algunas fotos hoy en día digo, yo no sé por qué colgué esto. Pero luego ya empecé a volverme más selectiva. Siempre ha habido momentos puntuales que han hecho que vaya variando mi manera de pensar. Hoy en día algunos pueden pensar que soy un poco talibán. La verdad es que sí, yo misma reconozco que soy un poco radical en ese sentido. Si yo veía que tú llevas algo mal y al colgar la foto provoco que haya gente que te critique a ti, y automáticamente me decía, si identifico a un recreador que lleve algo mal, no cuelgo su foto. Ya puede ser bonita la foto, que no la cuelgo. Si yo veo y sé que tu uniforme no es correcto, esa foto tampoco saldrá. Y hoy en día ni siquiera te haré la foto. Luego dirán, es que Silvia no nos hace fotos. Claro, yo tampoco voy a decirles, es que deberías mejorar tu uniforme. Cada uno gasta lo que quiere, ya hemos dicho que cada uno va como quiere. Pero yo ya me he vuelto ahí ahora mismo, otra cosa no, pero ahora mismo hay porrones de fotógrafos en una recreación. Tranquilo que si yo no te saco, habrá otros 10 que te van a sacar. Ajá. Pero yo no voy a perder ese tiempo en intentar mejorar esa foto o colgar la foto y que te critiquen. Porque empecé así, fue todo por un compañero al que pusieron verde en una foto y me sentí fatal. Porque yo me consideraba culpable de haber mostrado a ese compañero y no llevaba nada, es que no recuerdo ni siquiera lo que era, pero era un detalle de un calcetín, si no recuerdo mal, que hay que ser muy quisquilloso para criticar. Llegar hasta ahí, ¿no? Ese detalle. Pero le pusieron tan verde que dije, es que a mí no me gusta que me pasara. Entonces, si a mí no me gusta que me pase, yo no voy a provocar que te pase a ti. Y ahí sí que me he vuelto muy quisquillosa, voy dando mucho qué voy a fotografiar y qué no. Hoy en día una película de estas, que son 12 fotos, no son más, puede durarme 2, 3 recreaciones, cuando antes se hacía 4 o 5 carretes en una misma recreación.
Y yo soy, en ese sentido, soy mi peor enemiga, la peor enemiga de los recreadores, pero si me tienes que llamar talibán, llámame talibán, o sea, yo lo reconozco, soy la primera que lo dice. Oye, en la Segunda Guerra Mundial, bueno, y alguna, en el caso en la Guerra Civil, hubo mujeres reporteras, míticas. ¿Tú te sientes identificada con alguna? ¿O has tenido como ejemplo alguna de ellas? Alguna en conjunto no, porque al final, a la hora de documentar, me baso más en la fotografía que hacían que en la persona que hacía esa foto. ¿Vale? Sí que es verdad que a lo mejor te puedes representar en cuanto a lo que les costó meterse en el papel que querían hacer. Hay, por ejemplo, una fotógrafa soviética que se llamaba Galina Sanko, que fue una de las pocas fotoreporteras oficiales que tuvo permiso para estar en el frente. Y eso tiene mucho más mérito si piensas que era una mujer. Y era una mujer que, pese a que era fotógrafa profesional, no la dejaron ir a la guerra como tal, no la dejaron enrolarse en el ejército rojo en plan de, venga, vas a hacer fotos porque quieres, sino que tuvo que aprender a conducir, tuvo que aprender enfermería, se formó como mecánica para ganarse un puesto dentro del ejército. Una vez dentro del ejército y ya haciendo esos papeles, empezó a fotografiar la retaguardia cuando se acercaba a ella al frente, hasta que consiguió que la tuvieran como fotoreportera acreditada para poder estar en el frente haciendo fotos y documentar lo que estaba ocurriendo. Entonces, te puedes llegar a identificar a lo mejor en el proceso, en lo que les costó llegar ahí. Pero luego, a la hora de la verdad, a mí me da igual, en cierto modo, quién hiciese la foto, sino que me empapo de las fotos originales de la época para que a mí, de manera natural, me salga a hacer ese tipo de fotos, porque al final la fotografía no deja de ser también como una moda. La manera de encuadrar, lo que tú quieres sacar, los gestos, las posiciones típicas de ponerse una persona en la foto, todo eso va cambiando y va por modas. Y en aquella época había una moda, una manera de posar, una manera de hacer la foto, las fotos de propaganda, el famoso plano americano que te toman de rodillas hacia arriba. Eso hoy en día de manera natural no te sale. Entonces tienes que empaparte de montones de fotografías y da igual quién las tomase. Lo importante es que se tomase en ese momento. Y ya me da igual que seas una enfermera de los requetés que tiene una cámara, que seas una fotoreportera venida desde Francia o una persona que casualmente tiene la cámara y empieza a fotografiar el bulto de lo que pilla. O sea, eso a mí me da igual, lo que me importa es lo que plasmaron. Entonces, pero sí, si tuviera que decir una, pues diría esta, la Galina Sanko, por ejemplo. Pero más que nada por lo que le costó. Oye, antes me ha hecho gracia, Laura, cuando decías, pues eso, que hay gente que lleva ya muchos años haciendo algo, un papel en concreto, por ejemplo, un legionario. Entonces, pero sobre todo la pregunta va, o sea, el comentario va hilado a la pregunta del relevo generacional. Porque eso mismo que has dicho tú, pues me lo contaban otros compañeros. Claro, el tiempo pasa para todo el mundo y claro, hacer un cuerpo de un pelotón de paracas estadounidenses, tipos ya de 50 años, pues como que chirría un poco, ¿no? De hecho, me contaba el presidente de la Asociación de Recreación de la 9, pues que han dejado de hacer recreaciones porque evidentemente ya no están para el aspecto físico, o sea, no, los soldados son gente joven y claro, no. Entonces no ha habido, en ese caso, por ejemplo, no ha habido relevo generacional. ¿Cómo veis vosotras ese tema? Va muy despacio. Por ejemplo, en recreación antigua, gente joven, en plan de 18, 20, alguno aparece por ahí, pero va muy despacio el relevo. Por eso acabaremos todos haciendo papeles civiles y para estar sentados tranquilitos cuando no podamos más. Pero va un poco, a ver, también va por grupos. Por ejemplo, hay un grupo de Antigua, la Legio Prima, que de repente este año han entrado un montón de chicos jóvenes con muchas ganas de hacer cosas y vamos, y han pegado un subidón en ese sentido.
Otros grupos pues sí siguen más o menos los mismos miembros de siempre, y si entra alguien, a lo mejor es alguien que ya tiene los 30, los 40 también. Porque, claro, tenemos que pensar en lo que estábamos hablando antes, ¿no? Es el dinero que cuesta. Eso Un es chaval de 18, 20 años, es que el pobrecito va a tener que ahorrar mucho, guardarse todo el dinero que le da su abuela, todo para poder ir haciéndose el equipo, a no ser que sea un chaval que ya tenga un curro y quiera dedicar todo su sueldo a esto. Es más fácil siempre para una persona de determinada edad, pues que ya tenemos los trabajos y que ya tenemos la vida un poco más organizada, ya puedes ir separando dinero, pero claro, hay chavales de universidad de 18, 20 años que les dices, oye, mira, pues este uniforme te va a costar un mínimo, no sé cuánto cuesta el soviético, 400, 500 euros, no sé, creo que es de los más baratos. Y claro, un chaval de 20 años te va a decir que de dónde saca el 400, 500 euros sin arma. Sí, y sin complementos. Y sin complementos, claro, que luego ya te tienes que poner, porque claro, si haces un rol inmersivo, tienes que tener tu taza, tus cubiertos, tus vasos, todo de época. Entonces al final al chaval le estás diciendo, oye, aflójame de 1.000 euros para arriba. Claro. Y un Sí. chaval de 18 o 20 años pues te va a decir, hasta luego, me voy a hacer cualquier otra cosa. Entonces también es un problema. Y luego también depende mucho del grupo que te toque en suerte cerca de casa. Esa es otra. Porque, Sí. por ejemplo, en el grupo que estamos nosotros, al final cada uno es de una punta de España. Pero dentro de lo que cabe, casi todos los que más veces vamos, estamos, digamos, alrededor de Madrid. Estamos casi todos en zona centro. Pero también pasa lo mismo. Al final es gente que lleva muchos años recreando, la gran mayoría de ellos empiezan a meter a gente dentro del grupo, pero claro, al final por confianza acaban metiendo a gente que ya supera los 30 también. Poco a poco hay algunos, como en el caso de Laura o algunos más, que pues por amistad con otro miembro del grupo les atrae a este grupo y acaban entrando también. Entonces ya vas bajando un poco la media. Pero normalmente es difícil. A no ser que tengas la suerte, yo que sé, por ejemplo, el Cóndor, ya que antes lo has sacado, tiene varios miembros que son chiquillos de 16, 18 años. O sea, gente que ni siquiera tienen edad legal para poder participar o tener sus propias armas. Entonces tienes que buscarles la opción para que con estos 3 años de margen que tienen, hasta que lleguen a los 18, puedan ir completando su equipo, puedan participar. En el caso de estos chicos, por ejemplo, tengo la suerte de que les gusta el tema de comunicaciones. Entonces dices, pues mira, pues ya está, les damos el tema de las radios en combate. Y a mí, por ejemplo, bueno, me suelen decir mamá, porque también podría ser su madre perfectamente, y me piden todas las semanas deberes. Y me lo dicen así, ponnos deberes esta semana, para aprender yo qué sé, a cómo se pasaban los mensajes, a cifrarlos. Entonces, en cierto modo, pues les intentas enganchar por un lado, aunque hayan entrado por la motivación de poder participar en una batalla, les intentas enganchar para que hagan otros papeles y otras cosas que por su edad pueden hacer. Que tampoco sea tan obligatorio que cuenten con todo ese equipo desde el primer momento y tengan un margen de varios años para hacérselo. Entonces hay cosas que a lo mejor no tienen y hay otro recreador que con suerte tiene varias piezas de lo mismo y les puede acabar de completar el equipo. Entonces, con cosas que te van prestando, papeles que les vas dando, consigues enganchar a esos jóvenes. Y en el caso, por ejemplo, de Guerra Civil, sí que es verdad que están entrando muchísimos jóvenes, pero porque en los últimos años han entrado muchísimos que han estudiado historia y han introducido también un poco lo que es la recreación dentro de las clases. Entonces, o antiguos alumnos que han conocido la recreación a través del profesor, o que el profesor ha llevado recreadores a su clase en algún proyecto para que lo vivan de cerca la historia, o simplemente tu compañero de carrera que conoce a alguien que recrea, entonces te lo acaba presentando. Y de ese nicho de la universidad y de los institutos están consiguiendo sacar gente. Y al final es una ventaja también. No es lo mismo empezar con 30 años a hacer una recreación cuando no había nadie que recreaba, que empezar con 18, 20 años teniendo ya todo un grupo detrás que te va a ayudar y te va a dar esa colaboración que otros no han tenido. Entonces te enganchan mucho más rápido. Y en ese sentido, el relevo está funcionando mucho mejor en Guerra Civil que en Segunda Guerra Mundial. Qué curioso. A ver.
Curioso, Claro. sí. Sí, el porque tema de la recreación en la universidad es cierto que cada vez se va haciendo más. De hecho, mira, en Agudo de Condita, la semana que viene vamos a la Universidad de Alcalá, invitados por un profesor que nos ha visto en Complutum Renacida y vamos a ir a dar una clase a bueno, van a ir los legionarios, claro, es lo que han pedido. claro, como has Van, visto, ¿no? van a ir 3 o 4 legionarios, van a ir allí vestidos, van a explicar lo que hacemos. La semana pasada también con el grupo de recreación griega, tenía Promacus, al que pertenezco. Hace unos meses estuvieron también en la Complutense, si no me equivoco, también con los alumnos. De guerra civil también en Barcelona, creo que incluso la Universidad de Barcelona tiene como una especie de máster o de asignatura de recreación histórica y les llevan recreadores también, entonces eso también hace que, pues lo que dice Silvia, ¿no? Pues que chavales a lo mejor más jovencitos, pues que lo ven delante, pues les entren las ganas y luego hablan con los grupos y bueno, por ahí puede ir viniendo un poco ese relevo, que es el relevo que de verdad está viendo lo que es la recreación, porque cuando te ven en un evento, me acuerdo hace 2 o 3 años en Complutum Renacida, unas chicas dicen, no, es que queremos entrar en la asociación, no sé qué, y claro, me dijeron, la ropa y todo nos lo dais vosotros, ¿no? Y yo le dije, no, mi ciela. Y claro, cuando le estuve explicando, mira, la ropa, digo, esta ropa no la puedes comprar en ninguna parte. Digo, te la tienes que hacer tú o la tienes que comprar a artesanos que nosotros te pondríamos en contacto y tal. Y bueno, pues nunca se volvió a saber de las chicas, ¿no? O sea, es como los dibujos animados. De repente vi la silueta en forma de humo. Y como si corriera, ¿no? Y dije, pues ya está, ¿no? Pero bueno, cuando te ven en la universidad, pues ahí sí que te ven desde otro, Claro. desde otro prisma y ahí es distinto. Pues eso, fíjate, me ha sorprendido gratamente. O sea, que el mundo académico, en este caso la universidad, bueno, pues poco a poco abra un poco las puertas a este tipo de cuestiones, ¿no? Porque otra cosa que os quería preguntar era, ¿los colegios no echan mano por lo menos para dar charlas, para, evidentemente, uniformados o vestidos con lo que sea, pero para poder acercar, porque yo creo que es una forma de acercar la historia a los chavales importante. Sí, Y más los chavales que hoy en día son tan visuales. con Aburbe Cóndita hemos ido a varios coles. Lo que pasa es que el retorno no sabemos hasta qué punto, o sea, los profesores no lo venden bien. Y si tú entras a una clase, vamos, porque lo he vivido, ¿no? Entras vestido de romano a una clase de chavales de 10 años, los chavales de 10 años, pues es como, hola, cómo mola, tal, y de ahí tampoco va a pasar la cosa. No van a entender de verdad lo que ellos solo ven a la como mola y lo que están deseando es que terminemos de hablar. Bueno, mis compañeros legionarios, volvemos a lo mismo. Están deseando que terminen de hablar para que les dejen la espada, para que les dejen el escudo, para que les dejen ponerse el casco. O sea, en realidad los chavalines en los colegios, pues es más que, por una parte, hay veces que se nota que es buena voluntad de los profesores que quieren metérselo por los ojos ya a ver si espabilan y hay otras veces pues que es como mira pues tenemos aquí 1 hora o 2 tal que vengan los recreadores y que hagan lo que puedan, pero yo creo que esto es más de instituto para arriba, yo creo, porque los coles es como, bueno, yo he trabajado muchos años de guía turístico y es un poco lo mismo, ¿no? Yo hacía una visita guiada por mi ciudad a niños de 8 o 9 años y pues bueno, daba un poco igual. Solo se trataba de tenerles entretenidos, pero cuando terminaba de ahí ellos querían comerse el bocata y poco más. Es un poco el problema que tiene lo del ir a coles. Pero vamos, sí, hay coles que sí que nos llaman para que vayamos y que nos vean, pero claro, no sé hasta qué punto acaban entendiendo eso. Simplemente para ellos somos pues como actores o gente que sale en la tele vestida y poco más. Siempre hay alguno, alguno hay un poco más interesado, más empolloncillo, pero por lo general pues no sentimos, cuando nos vamos de allí, nos vamos con la sensación de haber sido un entretenimiento del día y poco, ya está, ¿no? que tampoco han aprendido mucho más. Porque bueno, cuando vienen a un evento es distinto, porque es otro entorno, es otro contexto. Y ahí ya sí tienen otra actitud. Pero cuando vas a su clase, que es su terreno, pues eres algo entretenido para contar luego a su madre en casa y ya está. Mira, esto que estás contando de los críos, hace 2 meses estuvimos en Complutum haciendo la guía y nos llamó mucho la atención que había un taller
de pequeña, no sé cómo lo llamaban, era de pequeños arqueólogos o algo así, Sí, ¿no? arqueólogos por un día. Algo así, ¿no? Sí. Entonces ahí veías a los chavales, o sea, totalmente afanados en una parte del... Y recuerdo, íbamos dos parejas y que hablábamos de eso, ¿no? Decíamos, y uno es profe de latín y de literatura en un cole, y saqué un poco el tema docente, ¿no? De que si eso en el fondo, o sea, no era solamente un entretenimiento o, oye, a alguno le puede... Pero claro, eran muy pequeños, es lo que dices tú, o sea, tan pequeños al final, pues es un juego. O sea, es un Sí, juego. Le das una pala sí. y un Es que sí, hacen el taller que arqueólogos por un día excavan en la arena y sacan piececitas. Para esta temporada van a hacer talleres para niños un poquito más mayores y también con los padres, para que los puedan hacer con los padres, de escritura, de arquitectura romana, enfocado ya a niños 10, 11, 12 años, ya un poquito más mayores, que los estrenan este año y a ver qué tal salen. Pero es lo que dices tú, arqueólogos por un día, pues son niños muy chiquitillos, pues bueno, Sí, vienen, sí, sí, pero sí, estaban ahí súper afanados y súper claro, entretenidos, ¿no? claro. Y para ir terminando, esta última parte ya da mucho pie a la respuesta, pero ¿cómo veis el futuro de la recreación histórica? Ay, Silvia, qué cara. Es que depende, bueno, si soy políticamente correcta te diré que bien, porque cada vez son más los ayuntamientos que se están interesando por la recreación histórica como actividades culturales en los pueblos para fines de semana y demás. Pero, si soy sincera, eso tiene su contrapartida. Y es que al final tampoco somos tantos. Somos pocos, todo sale de nuestro bolsillo, los ayuntamientos te piden cosas que realmente a lo mejor no estás dispuesto a darles, porque a lo mejor ellos piden mucha cantidad, les da exactamente igual lo que vayas a hacer, o quieren su batalla pero no quieren X cosas, o como nos dijo una vez un concejal de un pueblo, queremos una recreación donde aparezcan esas milicianas tetonas. Arrea. Arrea. Entonces ya con eso ya te están indicando el interés real que tienen en esa recreación. Y luego ya depende de lo que tú quieras darle. Entonces, al final nos mezclamos. Bueno, estás viendo aquí, Laura te recrea varias épocas distintas, yo te recreo 2 tipos de guerras distintas. Y la gran mayoría de recreadores también te recrean diferentes épocas. Tenemos nuestra vida, tenemos nuestros hobbies, familias y demás, y tenemos un tiempo limitado y también las ganas de gastar, porque al final sí que hay épocas buenas como las que organiza Laura, que prácticamente te sale a coste cero al recreador, por lo cual sí te apetece ir porque tampoco vas a sufrir. Si gastas algo es porque ya te da la gana. Y realmente estás sacando provecho de, digamos, de lo que tú tienes ya hecho en casa, de tu estudio, tu fabricación de cosas, tus uniformes, los puedes llevar allí, pero ya no vas barata a tener que pagar, como pasa en Segunda Guerra Mundial, que tienes que pagar por participar en un evento organizado por un ayuntamiento para que el pueblo disfrute. Y tú dices, o sea, estoy trabajando para el ayuntamiento, pero pagando yo. Y no pagando. ¿Sabes? Entonces, también la contrapartida es esa, el hecho de que muchos ya lo empiecen a ver como un negocio, hace que al final la esencia de lo que es la recreación se pierde porque al final es un vale todo. O sea, yo no voy a gastarme 2.000, 3.000 euros que pueden llegar a gastarse algunos en uniformes. Por ejemplo, si hablaste con el Cóndor te lo pueden decir, hay algunos smocks que usan que rondan entre 500 y 1.000 euros. Y, o sea, a veces incluso más que un original. Entonces tú dices, o sea, yo me estoy gastando 2.000, 3.000 euros en un equipo para ir a un pueblo a hacer una recreación por la que voy a pagar 50 euros por participar, para que el pueblo luego lo único que quiera son tiros o el ayuntamiento me diga que quiera milicianas en tetonas por el pueblo danzando. Entonces, es un poco como el yin y el yang. Tienes la parte buena de que la recreación cada vez se vende más, cada vez es más fácil encontrar en programación de pueblos recreaciones históricas, pero como contrapartida, el que haya muchas más también hace que baje mucho la calidad de realmente lo que estás mostrando. Algo puedes llegar a pescar bueno en esa recreación, algo va a quedar, pero realmente la gente no lo va a ver. Y sinceramente, alguna frase que te usan algunos recreadores de
no importa tanto la calidad y la exactitud, sino que lo que importa es que nos lo pasemos bien, estar juntos y tal. Ya. 50.000 aficiones, mucho más barato. Claro, te vas de birras y te lo pasas bien. Pero Claro. claro, en la Antigua lo que pasa es, o sea, en Segunda Guerra Mundial es lo que dice Silvia, ¿no? Encima de todo el dinero que te gastas tú, tienes que pagar para ir a un evento. En Antigua no, en Antigua los ayuntamientos pagan a las asociaciones para que vayamos, pero como pagan, piden de todo y quieren que hagas de todo. Y en ese de todo, pues muchas veces no entramos, pues porque no quieres hacer payasadas, porque no quieres hacer un desfile por las calles del pueblo, porque de verdad da cosica estar ahí. Y lo que dice Silvia, es contraproducente que haya mucho interés porque baja el nivel una barbaridad. Por ejemplo, en tema celtíbero, en la zona de Aragón, cada año hay más fiestas celtíberas. Prácticamente cada pueblo de Aragón tiene su fiesta celtíbera. Pero claro, luego ves los celtíberos que van allí, claro, que van con la camiseta, que van con el cuero que han cogido de no sé dónde, que van con la alfombra de piel de Ikea, con la etiqueta colgando, que eso lo he visto yo. Entonces dice, sí, dice, tienes un montón de recreaciones celtíberas en la zona de Aragón, sobre todo. Digo, no, pero es que dan risa. Lo siento mucho, si alguno, de verdad, lo siento si alguno está escuchando, pero es que la forma en la que van vestidos es que no hace falta ser un experto para ver que se lo están inventando y ya está. Y luego la actitud que no tiene una actitud tampoco respetuosa hacia la historia o hacia lo que están diciendo, ¿no? Es como, Román, hijo de puta, y el otro, ven para acá que te curto el lomo. Literal son cosas que he oído en eventos, ¿vale? Y la gente se ría a carcajadas y entonces, claro, yo me horrorizo y digo, no, esto no es lo que... Digo, es que para eso es mejor que no hagáis nada, porque la gente se está yendo de aquí con una idea que de Asterix y Obelix, digo, que no es cierta, ¿no? Entonces, a veces es un poco eso. Está bien que cada vez haya más recreación, pero con pero rigor. claro, una de dos, o te hacen pagar, o si te pagan, quieren que hagas de todo porque para eso te están pagando. Que ojo, que lo que nos pagan no es para nosotros, que lo que nos pagan es para pagar furgonetas, para pagarnos trasteros, para comprar atrezo, comer y dormir. O sea, los recreadores a este individual no nos llevamos ni un duro. Ni un duro. O sea, lo que nos dan es para pagar los gastos. Pero a cambio de eso, quieren que hagas no sé cuántas actividades, quieren que hagas esto, que hagas un desfile, que vayas a saludar al alcalde, que vayas a no sé qué, que vayas a... No, y llega un punto que dices, oye, perdóname, pero yo tampoco estoy aquí para ser el maniquí, para ser tu juguetito, ¿no? Entonces, al final es tira y afloja con las administraciones, con los ayuntamientos, que es algo que te ahorras en los eventos privados, que muchas veces es otra cosa buena que tienen los privados, te mandas tú, ¿no? Pero bueno, al final es también, al final todo esto es educar y educar. Nosotros en Alcalá, con Computún Renacida, nos costó mucho que entendieran que no íbamos a formar parte del mercadillo romano. Y les costó un poco entenderlo, que nosotros no éramos como un mercadillo. Y gracias a eso, después de los años, pues ya nos han trasladado y tenemos el evento en el yacimiento romano, en lugar de tenerlo en el casco histórico con el mercadillo, como nos tocó un año, ¿no? Y les costó entenderlo, pero lo entendieron que eran cosas por separado y han apostado por tener la recreación histórica por un lado y el mercadillo romano por otro, para que el público entienda, a veces no, pero bueno, entienda que son dos cosas con objetivos distintos. Entonces, bueno, al final poco a poco insistiendo y explicando y tal, pues bueno, hay algunos que entran en razón y por eso la recreación está llegando a las universidades también, porque es cierto que hay académicos o catedráticos y tal, pues que nos ven como frikis, que no les interesa, pero es que luego tienes, sin ir más lejos, Fernando Quesada, no sé si conocerás, Fernando Quesada va a tope con la recreación. Es el que invitó a Atenea Promacos a una de sus clases el año pasado, ¿no? Entonces hay gente en la universidad que sí apuesta por la recreación como una forma más de divulgar y de enseñar historia. Entonces, bueno, falta que empiece a rular las cosas, que los propios recreadores también nos sepamos poner un poco en nuestro sitio, que no seamos, entre comillas, las putas de los ayuntamientos, ¿no? Un poco ahí a lo que nos digan porque nos están pagando. Y bueno, al final es un trabajo de pico pala. Con nosotros mismos, con nuestros compañeros y con la gente de fuera. O sea, el día que veamos a los celtíberos de Aragón metidos en la universidad, la hemos liado, ¿no? O sea, ya apagamos todo, cerramos el chiringuito y decimos, acabó. Por desgracia, a la universidad no,
pero a sitios más grandes se han llegado, que no puedo decirlo en abierto porque podría tener problemas diplomáticos, pero a la universidad no, pero sí hay grupos bastante tal que han llegado a sitios grandes, Con mucha y a sitios repercusión. importantes, que al final es porque dejadez a veces de las instituciones de, oye, mira, estos están vestidos, y otras veces es pues contactos que se mueven por detrás, que a lo mejor ellos los tienen, tú no. Claro, y han podido llegar hasta ahí. Exactamente, no puedo dar más datos, pero... No, ahí se pero queda. bueno. Ahí se queda. Vale, no te Os preocupes. vais a meter en un jardín. En alguno. Bueno, Laura, Silvia, Laura, oye, muchísimas gracias por haber compartido no es el tiempo que hemos estado, pero vamos, un tiempo después de los problemas de conexión, un tiempo muy bueno, de mucha calidad. Os agradezco ese tiempo, ya digo, porque habéis contado muchas cosas, muy, muy ilustrativo todo. Y yo creo que, pues, en vía de la divulgación que pretendemos todos, cada uno en nuestra pequeña parcela. Si queréis comentar algo. No, al final también un poco, si acaso darte las gracias, porque tampoco es habitual en los podcasts que hay, sobre todo en estas épocas de Segunda Guerra Mundial o Guerra Civil. A Segunda Guerra Mundial sí que les suelen dar mucha voz, pero casi siempre son hombres los que suelen ir. El que hayas apostado por poner a dos mujeres, que encima te podamos hablar de diferentes épocas y diferentes visiones, pues ya de por sí es de agradecer. Ya es por lo menos el dar valor o por lo menos visibilidad a una parte de la recreación que no es la tan habitual de enseñar, como puede ser el papel de mujeres o escenas costumbristas en épocas tan belicosas como la Segunda Guerra Mundial. Ese era mi objetivo. O sea, mi objetivo era darle un cambio tener más visión, más panorama, abrir la horquilla, porque al final las mujeres estáis ahí, y como me dijo una compañera un día hablando de otro tema, no tiene nada que ver con la recreación, dices que somos la mitad la mitad del planeta o más, y la mitad de la parte de la historia que hemos vivido hasta hoy, ¿no? Y parece que está ahí oculto y que hace falta visibilizar, ¿no? Y era necesario dar conocer vuestra perspectiva y vuestro papel. Muchísimas gracias. Habéis hecho aquí una labor importante. Y nada, pues oye, si a lo mejor os llamo para otra entrevista o para darle otro punto de vista al mundo de la recreación en el papel de mujeres. Muchísimas gracias. Nada, a ti. Gracias a ti.